lo que viene siendo el tema de los dobles angulares, ¿bien? Tal y como se ve acá. Entonces, los dobles angulares son los que se conocen como secciones armadas, ¿no? Las secciones wheel up. Entonces, no es una sola sección, son dos angulares que están pegados mediante sus arcos, ¿ya? Ahora, aquí hay dos casos. En caso de angulares dobles solamente hay uno, ¿no? Pero en caso de angulares asimétricos, como es el caso, ¿no? Fíjense, F angular es un doble angular 2L de 5 por 3 por 1 medio. Alas valen 5 pulgadas y 3 pulgadas la otra, y su espesor es de media pulgada. ¿Bien? Eso me dice estas abreviaciones de acá. ¿Ya? Entonces, hay dos casos para dobles angulares. El primero es L, L, B, B. ¿Ya? Es longest, claro, long leg back to back, ¿ya? Que es conectado mediante la ala más larga. ¿Ya? Y también hay otro caso que es short leg back to back. Entonces, es el caso contrario, cuando están conectados mediante las alas pequeñas. ¿Ya? Ese caso de ahí, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? ¿Para qué nos sirve esta abreviación? Para identificar los datos que hay en la tabla. Fíjense, me dice en el eje X, el radio de giro se determina dependiendo si es long leg back to back o short leg back to back, y la separación está en función de esos dos parámetros. ¿Ya? De mediante qué ala está conectado y de la separación, ¿ya? De conexión. La separación hace referencia a esto, ¿no? Esto es, ¿ya? Esta separación de acá. Bueno, entonces, miembros armados no solamente se limitan a estas secciones dobles angulares. También otro miembro armado puede ser dos secciones canales pegadas. Ese es otro miembro armado, por ejemplo. ¿Bien? Otro miembro armado pueden ser dos secciones así, C, unidas mediante una placa. Esa es otra, por ejemplo. Otra sección armada, cuatro angulares, unidas mediante placa. Es igual, son secciones armadas. ¿Ya? Vamos a ver el más sencillo ahorita, que es el de doble angular. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el ejercicio. ¿Ya? Vamos, faltan un par de datos más. Ahora, por si acaso, este de acá, las secciones armadas o los dobles angulares no se colocan, digamos, como para, al menos estos dobles angulares no se colocan para columnas, digamos, ¿no? No va a haber una columna que sea un doble angular. ¿Bien? Se coloca más que nada para correas de Eschercha. ¿Bien? Es decir, tenemos un elemento así. Ahí no. Entonces la cercha me va a tener acá intermedio, y aquí va a tener así, ahí, sí, más o menos. Bien. Entonces supongamos que la correa, entre estas dos, la correa que va a estar a compresión siempre va a ser la de arriba. La de arriba va a estar a compresión, por lo general. Entonces, suponiendo que esta sección de acá es todo esto, hay que tener en cuenta tres cosas. La longitud total del elemento, o sea, desde acá hasta acá, y la longitud que hay entre conectores. ¿Bien? Porque este de acá no va a estar conectado en toda su longitud, ¿no? O sea, no es que va a haber un perno cada 2 centímetros o 2 milímetros, ¿no? No va a haber un perno cada 5 centímetros, por ejemplo. Solamente va a estar unido en estos puntos, ¿no? Acá, acá, acá y acá. ¿Bien? Entonces ahí entra una distancia más que va a ser dato, obviamente, que es la distancia A, que es la distancia entre conectores. Bien, entonces cada punto de acá va a haber un perno, o puede ser una soldadura. Bien, cualquiera de los dos. Entonces esa distancia A también va a ser dato. ¿Ok? También va a ser dato. Entonces esto puede estar unido mediante pernos o mediante soldadura. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esos datos. 6 metros y 50 centímetros. ¿Ya? 6 metros y A va a valer 50 centímetros. Listo. Después, ¿qué más? También necesitamos como dato la distancia de conexión. Esta S.
¿Ya? Que solamente puede ser para este sección, solamente pueden ser estos tres tipos de separación: o 0, o 3 octavos, o 3 cuartos. ¿Bien? ¿Por qué no puede ser diferente de esto? Porque estas secciones están tabuladas. Si yo aumento la separación, va a variar todas sus propiedades, ¿no? Va a variar su inercia, su radio de giro, todo va a variar. Entonces por eso solamente pueden ser estos de acá. El ingeniero me va a dar el dato. ¿Ya? Entonces vamos a usar una separación de 3 octavos. ¿Ya? Separación de 3 octavos. Y además, bueno, como está el esquema, se nota que es long leg back to back. ¿Bien? Listo, nada más. Y bueno, donde dice compresión, listo, tenemos todos los datos entonces. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? La clasificación de la sección, ¿verdad? Primer paso, clasificar la sección. Ahora, la clasificación de la sección, como es un doble angular, solamente se la va a hacer para un angular, no para los dos. ¿Ya? Entonces vamos a irnos, recuerden, tenemos que ir a la tabla que se encuentra en el capítulo B, ¿cierto? Si quieren sacarle foto a esto, ¿ya? Porque ahorita voy a cambiar no voy a cambiar de PDF en realidad. Solamente lo quiero sacar para que veamos la norma. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora vámonos a la ISC. Este es el manual, ¿no? Aquí saqué los datos. Fíjense. Aquí saqué los datos, ¿bien? Aquí están los dobles angulares, que si abren estas pestañas, los dobles angulares se encuentran acá. Aquí en Structural Product están las secciones hasta llegar aquí, ¿no? Dobles angulares, ¿ya? Acá. Entonces, ¿qué hemos escogido? Hemos escogido la sección de acá, L 3 por 5 por 1 medio, ¿ya? Entonces vamos a ver si esa sección no es vecta, si tiene elementos de eventos o no. Entonces vamos a irnos a la especificación ISC y nos vamos a ir al lugar donde vamos a calcular las propiedades del vector. Eso está en la tabla número, en la sección B. Tenemos acá, vamos al capítulo B, requerimientos de diseño, y nos vamos a las tablas, ¿no? Que están casi al final del capítulo B. ¿Sí? ¿No? Listo. Entonces la tabla 4.1a es para compresión. Tenemos que buscar nuestro caso, ¿ya? En este caso, las secciones dobles angulares hay que buscar acá, los ejemplos. Las secciones dobles angulares no tienen elementos atizados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus elementos no están conectados en sus extremos a otro elemento. Bien, son como dos angulares, es lo que ya hemos explicado en clase, ¿ya? Entonces tenemos que buscar acá, en elementos no atizados, en los casos de 1 al 4. Y serían estos de acá. Aquí están los casos. Específicamente este de acá, donde el ala mayor es el que está conectado. Entonces hay que aplicar estos dos acá. ¿Bien? Recuerden, el primero es la relación desde el T, ¿no? Este es lambda F. Y el segundo es el límite desde el T. ¿Ya? No puse qué tipo de acero es, ¿no? Vamos a poner acá que es un mal 36. ¿Bien? Ok, entonces calculemos. Lambda F va a ser igual a ¿qué? A B sobre T. B sobre T. Listo. ¿Qué es B? B es toda la altura del ala mayor. Y T es el espesor de un ala. Fíjense, no es el espesor de los dos, es el espesor solamente de un ala. ¿Ya? Entonces, vamos a irnos ahora aquí al lambda R. ¿El lambda R qué es? El lambda R es 0,45 por la raíz del módulo de elasticidad entre F y Y. ¿Bien? Ya está. Entonces, por acá podremos dibujarlo. Todo esto es B y este pedacito es T. Ya, vámonos ahora a nuestro lado.
Listo. Calculemos. B, para nuestro caso, va a ser todo esto, ¿no? Toda esta distancia. Y toda esa distancia es el lado mayor, que vale 5 pulgadas. Entonces 5. Entre el espesor. El espesor aquí está especificado, ¿no? Un medio. Un medio. Un medio. ¿Cuánto sale esto? 10. 10. Ahora vamos a ver acá. 0,45. ¿Cuánto es el módulo de elasticidad del acero? 29.000. ¿9.000? 29.000. 29.000, ¿no? 29.000 KSI. ¿Cuál sería FY por 36? 36. ¿Cuál sería la tensión de fluencia para un acero A36? Porque el ingeniero no da ese dato, ¿no? Les da el tipo de acero y ustedes tienen que saber qué tipo de fluencia tiene. ¿Cuál es FY para un A36? A36. 36. 36, ¿no? 36. Bien. No quiere decir que un A500 sea 500, ¿no? Pero para 36 sí coincide. 12,77 son. 12,77. Listo. Ahora hay que hacer la comparación. Si la relación es mayor al límite. Es menor, ¿no? Sí. Es menor al límite. Como es menor, entonces No es ver. su elemento no es esbelto, ¿verdad? Por lo tanto, sección no esbelta. ¿Qué tal? Sección no esbelta. Listo, ya clasificamos la sección. Como es no esbelta, ahora vamos a irnos a la tabla user node del capítulo B. ¿Ya? En la norma. Voy a la norma. Acá estamos en la norma. Nos vamos a ir ahora al capítulo E. Capítulo E. De provisiones generales. De acá nos vamos a ir a la primera tablita acá, la user node de 1.1, donde me dice qué estados límites son aplicables según el caso, según el tipo de sección y además según si tiene elementos de vector o no tiene elementos de vector. Entonces, para nuestro caso es este, ¿no? Es un nodo angular que es sin elementos de vector. Entonces, el que aplica son estos casos acá. ¿Ya? Esos estados límites. E3, E4 y E6. Pero fíjense el orden en que me los da. Me dice E6, E3, E4. Primero hay que analizar E6 y después vamos a analizar los demás. ¿Ya? Entonces, estas abreviaciones que están al lado de los casos de las secciones son los tipos de pandeo, ¿no? FB y FTB, ¿no? Flexural buckling y flexural torsional buckling. Entonces, pandeo flexionante y pandeo torsio flexionante. ¿Bien? Entonces, si el ingeniero puede preguntarle, ¿un doble angular no esbelto puede fallar por pandeo flexionante, pandeo torsionante y pandeo flexitorsionante? Eso sería falso, porque por pandeo torsionante no, por pandeo flexo-torsionante, ¿no? Entonces son preguntas teóricas que están aquí, ¿no? Tienen que saber leer esta tabla, ¿ya? Entonces hay que aplicar eso. Pongo acá. Aplico E6, E3 y E4. ¿Ya? Sí. Volvamos. Bien, ahora hay que ver qué nos dice E6, porque E6 habla sobre dobles angulares. Entonces vámonos hasta E6. Acá está, ¿no? E6. Entonces, miembros armados. ¿Okay? Entonces, aquí son solamente disposiciones generales. Y algo que nos importa está por acá. Aquí está lo que nos importa. ¿Bien? Entonces, vamos a tener que calcular una esbeltez modificada. Aquí no dice, ¿no? A ver. ¿Desde dónde? Ahí está, ¿no? Hay que verificar las secciones E3, E4, E7, ¿no? O sea, esa ahí aplica para E3, E4 y E7. ¿Bien? Pero E7 es solo cuando hay elementos de vector. Ahorita no tenemos elementos de vector, ¿verdad? Entonces E7 descartado. Y únicamente E6 va a aplicar para E3 y E4. Puede aplicar como puede no aplicar. Hay que hacer la verificación si es que E6 cumple o no. ¿Ya? Entonces tenemos dos casos. Aquí está. Cuando hay conectores que están firmemente apretados. ¿No? Eso significa que no está. ¿Ya?
Cuando esté conectado mediante pernos firmemente apretados, hay que utilizar el caso A. ¿Bien? Entonces, LCR, que es la relación de vertez normal, va a estar reemplazado por una de vertez modificada. La vertez modificada, ¿cómo se calcula? Acá. Con esa ecuación de ahí. Entonces, eso es lo que hay que aplicar. Si es que fuera nuestro caso, ¿no? Porque el otro caso, el caso B, me dice, para conectores que estén soldados o con pernos pretensionados, o sea, con una tensión especial. Cuando me diga esto, pretensionados, quiere decir de que el perno hace que está tan apretado que causa tensión, o sea, tracción a la zona en la cual se ubica el perno. Es decir, obviamente esto el ingeniero lo va a especificar en la orden, ¿no? Pero esto pretensionado quiere decir que aquí está el perno y está tan apretado que está generando tensión en sus elementos aledaños. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Bien? Porque después firmemente apretado quiere decir que está sujetado, pero no a tal punto de que me genera fuerzas de tracción. ¿Bien? Eso quiere decir. Entonces, en nuestro caso es este, ¿no? Caso A. Únicamente tiene conectores que están firmemente apretados. Entonces, hay que modificar la SBT. ¿Ya? Entonces, eso ahí lo vamos a colocar aquí. Análisis según ¿se ve o no se ve rojo? Creo que no. Entonces, como pueden ver, todo está en la norma, ¿no? Solo tienen que saber dónde está lo que necesitan. Análisis según E6. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso es el caso A. Perno firmemente apretado. Obviamente el ingeniero el examen se lo va a dar en inglés, ¿no? Entonces ya va a decir, ¿no? Snoop tag. Entonces directamente perno firmemente apretado. Por si acaso, el ingeniero, por lo que yo sé, al menos al anterior semestre, toda la orden la dio en inglés, ¿no? O sea, no dio nada en español. Obviamente ustedes lo resolvían con español, digamos, ¿no? Colocando los pasos en español, pero el examen estaba en inglés. Firmemente apretado. Bien, entonces tenemos que calcular la vertez modificada. LC sobre R va a ser igual a ¿qué? A la LC modificada. Va a ser igual a la raíz cuadrada de LC sobre R al cuadrado, y aquí dice sub 0, más A sobre RI. Y eso está al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que saber qué es R, qué es RI. ¿Bien? Tenemos que conocer qué son esos datos de ahí. Entonces, ¿qué son esos datos de ahí? Están especificados en la misma norma, más abajito. ¿Ya? Más abajo, ahí no dice nada. RI. Fíjense, RI, radio de giro mínimo de un componente, del componente individual en pulgadas. Radio de giro mínimo, o sea, radio de giro menor. ¿Ya? A es la distancia entre conectores, lo que ya hablamos hace rato. LC es la distancia efectiva, la longitud efectiva del miembro armado, ¿no? La longitud efectiva. Y después, LC sobre R sub M es la vertez modificada. Y LC sobre R sub 0 es la vertez del radio actuando en el pandeo en dirección de la conexión. Ya, eso es LC sobre R sub 0. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a anotarlo ahí para desglosarlo y calcular. Vamos a irnos a la parte de los datos. LC no nos dice que hay arrestamientos como tal, entonces LC va a ser igual a L, ¿ya? 6 metros. 6 metros son 600 centímetros.
multiplicado, dividido entre 2,54, ¿cuánto es en pulgadas? Para tenerlo en pulgadas. 236,22. 4 decimales, o 3. 2205. ¿Cero cuánto? 05. 0,5. Ya, vamos a ver. Ya, listo. 236,2205. Después A, que está en centímetros, 50 centímetros, igual coloquémoslo en pulgadas. ¿Cuánto vale eso? 19,685. Ahí clavado. Listo, perfecto. Bien. Después, ¿qué más nos falta? Nos falta este radio de giro y el radio de giro I. Bien, vamos a ver cuáles son esos. R y R sub I. Entonces, para ello vamos a irnos a la tabla de datos, ¿no? RX y RZ. Bien. Entonces, ese R que tenemos ahí, sin ningún subíndice ni nada, es el radio de giro que está en el eje paralelo, bueno, en el eje que está en dirección, o bueno, cortando a la conexión. Es decir, si está conectado de esta manera, entonces ese R va a ser el R que va a estar en esa dirección, en ese eje, donde está la unión, ¿ya? Entonces sería RY. Esto es RY. ¿Cierto? Bien. Ya. Entonces, ¿qué caso tenemos? ¿Long leg back to back o short leg back to back? Long. El primero, ¿no? Sí. Primero. ¿Cuál es la separación? 3 octavos. 3 octavos. Entonces, ¿cuál sería mi radio de giro? 1.24. 1.24, ¿cierto? Ahí está. Bien. Entonces, esto va a ser 1.24 pulgadas. Ahora, RI, hay que ver qué es RI. RI es el radio de giro que está en el ángulo más débil, ¿bien? De un solo miembro. Dice del miembro armado solamente de uno. Eso me decía la norma. Entonces, vamos a ver solamente un miembro armado, ¿bien? Un angular, además de tener el eje X y Y, cuando los ejes X y Y pasan por acá, ¿ya? Eje Y y eje X, ¿ya? X y Y. Eso pasa en un angular, que de alas desiguales. Pero además tiene otros dos ejes más, ¿ya? Donde va a ser un eje Z y un eje Z y W, creo que, ¿ya? Aquí va a tener un eje y aquí va a tener otro. ¿Bien? Donde creo que este es el eje W y este es el eje Z, ¿ya? El más débil siempre va a ser el eje Z, porque es el que va a ser más fácil de que expandee el elemento. ¿Bien? En cualquier angular, siempre el Z va a ser el más débil. Entonces, fíjense en la tabla, incluso, para no irnos a la tabla de propiedades de un solo angular, de un L5 un medio, aquí la tabla me lo da directamente, ¿no? RZ, 0,642. ¿Ven? Entonces está. Esto vale 0,642. Listo. Ya tenemos todo, ¿no? Reemplazamos. Esto va a ser igual a la raíz de LC 236,2205 sobre R 1,24 y eso al cuadrado más A 19,685 sobre RI 0,642 al cuadrado. ¿Cuánto vale eso? 192,9522. 92,9522. Gracias. Esto va a estar en. Sí, porque esto es en centímetros, esto es en centímetros. Ya. ¿Listo? Aquí va a Ahí está. la teta. Bien, entonces ya tenemos la vertez modificada. ¿Ok? Ya con la vertez modificada podemos pasar a aplicar E3 y E4. Bien. Entonces ahora vamos a calcular la tensión elástica de pandeo. Y eso se hace según lo distinto, ¿no? Según según E3, E4, lo que corresponde. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos al cálculo de la tensión elástica de pandeo, que es el paso 3.
Si han estado viendo las clases, ¿en qué secciones calculo esto? O ver, ¿qué es la tensión elástica de pandeo? Así, en un solo término. ¿Cuál es su abreviatura de la tensión elástica de pandeo? Sub B. ¿Cómo? F sub B. S, F, Sub B. E, F, sí, eso es. Está pidiendo calcular F. Acordemos que lo que tenemos que calcular es la resistencia de diseño. Tenemos que calcular phi por P sub n. ¿Cuál es el problema? Que P sub n es igual a Fy, perdón, es igual a Fn por área G. ¿Cuál es el problema de esto? Que Fn se calcula teniendo primero el valor de Fe y Fe se calcula según E3, E4 y dependiendo del tipo de sección puede ser E5, E6, E7. ¿Bien? En nuestro caso E6, o en nuestro caso, ¿ya? Para un doble angular. Entonces es el problema, Fe. Y es lo que vamos a calcular ahorita. Entonces primero vamos a calcular Fe según E3. Pero antes vamos a hacer un análisis de la sección, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer un análisis de la sección? Porque esta RT modificada no afecta a ambos ejes de lo que viene siendo la sección doble angular, ¿no? La sección doble angular tiene dos ejes, ¿verdad? Tiene el eje Y y el eje X, ¿cierto? Cuando calculamos E3 lo hacemos para los dos ejes, FEX y FEY. Eso hemos visto en todas las clases virtuales, ¿verdad? Entonces, hay que ver a cuál de esos dos va a afectar la RT modificada que yo acabo de calcular. Entonces, para hacer eso tenemos que hacer un análisis de la sección. ¿Ok? Entonces yo voy a dibujar la sección en esta parte de acá con el tipo de unión que va a ser un empernado, con perno. Ahí está la sección. Ahí. Entonces, no necesito el detalle de cuántos pernos hay o de cómo es el tipo de unión exacto. Solamente necesito saber que aquí va a haber un perno, ¿no? Se va a haber una serie de pernos que van a componer la unión, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver qué eje de pandeo hace que hayan deformaciones relativas en esta unión. ¿Bien? Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el eje. ¿Bien? Por acá pasa el eje. ¿Okay? Tenemos que ver a cuál de estos dos va a afectar, ¿no? ¿Cuál causa deformaciones relativas? Entonces, para ello podríamos ver el diagrama de tensiones normales. ¿Recuerden cómo era el diagrama de tensiones normales? Lo que veíamos en resistencia de materiales. Suponiendo que por acá está el centro de gravedad, por su forma de pandeo va a ser más o menos así, ¿no? Los momentos son en este sentido porque toda la correa está con presión. Entonces, ahí no. De acá abajo sería el siguiente momento. Lo más simétrico posible, pero aquí estaría, esto sería medio ya. Está bien, ahí está. Entonces tenemos que ver cuál causa deformaciones cortantes relativas a la unión. Bien, vemos que estas tensiones no van a causar deformaciones cortantes a la unión, ¿verdad? Estas tensiones que se producen acá. Pero estas de acá sí, ¿no? Fíjense, porque las tensiones que se provocan por acá, ¿qué van a causar? Las tensiones van a estar por aquí, ¿cierto? En este sentido, ¿verdad? Y eso es cortante a la unión, ¿cierto? Entonces el eje que va a estar afectado va a ser el eje Y. Entonces cuando yo calcule Fs según E3, vengo acá, según E3, yo voy a tener aquí F, Ex y F, Ey. Este va a ser el que va a tener la vertiente modificada. Fx es la fórmula de pandeo crítico de Euler sobre LCx sobre Rx y eso al cuadrado. Ahora aquí, en vez de ser tensión en 2 por E sobre LCy sobre Ry al cuadrado, este va a ser
Pi al cuadrado por el módulo de elasticidad dividido entre LC sobre R, y este va a ser el modificado, ¿no? Y eso al cuadrado, obviamente. Bien, entonces ahí está cómo le afecta este de acá, la T modificada. ¿Ok? Entonces depende mucho del tipo de unión. Sigamos. Calculemos los dos. Aquí va a ser pi al cuadrado por E, que es 29.000, dividido entre LCX. Bueno, en este caso, como no hay información de arrastramiento, LCX va a ser igual a SY y todo, ¿no? LCX va a ser eso de ahí, ¿no? 236,2205 entre RY. ¿Cuál es el valor de RY? ¿Está ahí o no está ahí? En nuestro caso es esta, ¿no? Este es nuestro caso. Y aquí está, ¿no? ¿Cuánto vale? La RX. RX, ¿no? 58. Entonces colocamos aquí 1,58. Y eso al cuadrado. ¿Cuánto sale este término de aquí arriba? Y aquí abajo vamos a tener pi al cuadrado por 29.000 sobre LC, el T modificado al cuadrado. Es esto de acá, ¿no? Entonces reemplazo esto y lo elevo al cuadrado. 192,9522. Y eso al cuadrado. Y ya está. Calculemos esos dos y escogemos el menor. El primero sale 12,8049. 12,8049. ¿Ya? 80. 80. ¿En qué unidad va a ser esto? KSI, ¿no? Porque es una tensión. ¿Qué es KSI? Libra fuerza por pulgada al cuadrado. Kilo libra fuerza por pulgada al cuadrado. Aquí abajo, F de Y. 7,6877. 7,6877. Sí. Gracias. Listo, ya está. Y de estos dos, yo escojo siempre el menor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el más crítico, ¿no? El que va a pandear. Este va a pandear antes que este de acá. Cuando la tensión en la sección llegue a 8, digamos, ya va a pandear en el eje Y, pero en el eje X no, ¿verdad? Entonces siempre cogemos el menor, porque es el que asegura que no va a pandear por ninguno de los dos ejes. ¿Bien? Entonces cogemos este de acá. Listo. Ahora vamos a ver si hay que analizar el 4, ¿no? Si aplica el 4 o no. Dame la foto si quieres. Uy, qué cosa. Es por eso que igual en la tabla no sale el radio de giro en el pie, ¿no? Ajá. Directamente te dice que es modificado. Sí. Mi amigo hace. Y está el 4. Hay que ver qué caso es. Para el 4 recuerden, para el 4 teníamos tres casos, ¿no? Secciones de simetría simple, secciones doblemente simétricas, y después teníamos secciones que eran asimétricas, ¿ya? Entonces vamos a ver para qué aplica, hagamos recuerdos. Esta sección aplica a secciones de simetría simple y asimétricas. Algunos doblemente simétricos, ¿como cuál? Como los cruciformes y como los build-up members. Entonces aquí ya me está diciendo que sí o sí los build-up van a aplicar para E4. ¿No? Me está diciendo que sí o sí. Si tengo un build-up, no importa si es doblemente simétrica o simplemente simétrico, sí o sí va a aplicar. ¿Ya? Ahí me dice. Entonces hay que aplicar E4. ¿Ya? Hay que ver si la sección es simétrica o doblemente simétrica. En este caso nuestra sección es de simetría simple, ¿no? Es de simetría simple, ¿por qué? Porque nuestra sección es esto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces en el eje X no va a ser simétrico, ¿no? Porque la parte de aquí arriba es diferente a la de aquí abajo. Pero en el eje Y sí, ¿no? Sí va a ser simétrico. Entonces, ¿qué caso sería? ¿El caso A o el caso B? Caso B.
Caso B. Caso B es maravito. Porque hay que calcular varias cosas. Bien. Entonces esta fórmula la vamos a anotar ahí ya. Yo creo que ya nos va a pasar todo. Y ahora esto lo quita mal. Pero no es otro paso, simplemente es un subpaso que es el según E4. Hay que ver si aplica, ¿no? Ya vimos que sí aplica, entonces colocamos sí aplica. Sí aplica y además es una sección de simetría simple. Simetría simple, ya está. Entonces es la ecuación B, ¿no? Ahí tiene otro, E43. Ecuación B, E43. Entonces, ¿ahí qué me dice? Me dice que... Ya, fíjense. Acá dice donde Y es el eje de simetría. ¿Es nuestro caso o no? No. Sí, ¿no? Entonces no tenemos por qué modificar estos Y. Ya se mantienen así, ¿no? Y, Y y Y. En caso de que sea X el eje de simetría, estos que están con Y cambian, pasan a ser X. ¿Ya? Pues no es nuestro caso, es otro que hemos visto en otros ejercicios. Bien, entonces aquí vamos a tener FE igual a FEY más FEZ sobre 2 veces H por 1 menos la raíz de 1 menos 4 veces FY. Por H. por H. FY más FZ al cuadrado. ¿Eso no? Sí. Todo eso. Bien. ¿Cuál es el problema? No conocemos H, no conocemos FZ. Bien. FZ se calcula, igual en la norma me dice, ¿no? Vamos a mostrarlo para los que no han visto el video. Los videos. Ahí está, FZ. Ahí se ve. Aquí me dice cómo calcular todo. Aquí me dice cómo es FZ y cómo calcular H, ¿no? FZ es todo eso, ¿no? Pi al cuadrado por E sobre Por CW. más ¿A quién le está silbando? G por J. ¿Ya? Da igual, es lo mismo. Lo voy a cortar. No, ya lo mismo, pero porque no hay suma aquí adentro, pero vamos a colocarlo arriba, así que. Ah, ya. Ya, pero era lo mismo. Por 1 sobre A por Ron. A por radio dividido por al cuadrado. Bien. Y después tenemos H, ¿no? ¿Cuánto era H? 1 menos. 1 menos. Sí. 1 menos. X sub O. Bueno, ¿me lo quita? 1 menos X sub O al cuadrado más Y sub O. 0 al cuadrado entre Rho sub 0 al cuadrado. ¿Sobre cuánto R? R sub 0 Al cuadrado. al cuadrado. Ese es Rho. Ah, ya. R. Al cuadrado. Bien. Listo. Entonces todo eso es lo que tenemos que calcular. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver. No, ahora aquí me dice cómo calcular R sub 0. Pero vamos a ir a una última de aquí. Lo bueno es que aquí ya nos lo simplifica un poco, ¿no? Fíjense, aquí me da varios datos. Me dice, para angulares que estén conectados espalda con espalda para las alas largas, verticales, para la separación de 8, de 3 octavos,
me da el valor de h y me da el valor de ρ, ¿no? ¿Cierto? Entonces me simplifica mucho, ¿no? Porque si no tendría que calcular, ya sería demasiado largo. Es lo que hemos visto cuando vimos canales, ¿no? Cuando vimos canales hicimos todo eso. Entonces, bueno, ya tenemos los datos, ¿no? Reemplacemos directamente para calcular. Ya, nos faltan dos datos, que es CW y J, ¿no? Entonces no nos lo da acá, pero esos datos son los mismos para, o sea, es el mismo que para un solo angular, ¿bien? Aquí no nos lo da, supongo que ya fue por falta de espacio en la tabla, pero vamos a buscarlos en la tabla de manual. ¿Qué sección es? Es un L5, 3, un medio. Entonces voy a buscar esa misma sección, pero en la parte de angulares simples. 5, 3, un medio, ¿no? Angulares, aquí está. Angulares, ¿ya? Busquemos el 5, 3, un medio. Aquí no, acá busquen el 5, 3, un medio. Aquí no. Este no es. 5, 3, un medio. Busquemos ahora el CW, aquí no, CW y J. Entonces lo que nos interesa son estos dos de acá. Esto de acá. 0.32 y 0.444. El primero es J, sí, y el otro es CW. 0.322 0.322 y CW 0,444. ya, listo. ¿Seguro? Después poner las unidades si gustan, ¿no? Están en pulgadas al cubo, de pulgadas a la sexta, o este es a la cuarta, creo. Bien, obviamente en el examen si les toca algo así, pues el ingeniero ya les va a dar los datos, ¿no? Al examen no meten este manual, ¿no? Este manual tiene más de 2000 páginas. Entonces no, el examen solamente las normas, la ISC, ¿ya? Capítulo de B a D. Y bueno, estos datos ya los da el ingeniero. ¿Ya? A la cuarta y a la sexta, ¿sí? Ya, ponemos entonces acá y calculemos lo que ya sacamos ahí. Vámonos con FEZ. FEZ va a ser igual a ¿qué? A pi al cuadrado por 29.000 por CW 0,444 dividido entre LCZ al cuadrado, ¿no? LC no, 236. $236,0 no, 220 y después multiplicado, bueno, más ¿qué? ¿Cuál es el módulo de elasticidad transversal? Es igual un dato que no lo da el ingeniero, lo tienen que saber. 11.200. 11.200, no, igual está ahí por si acaso, en la norma, ahí está. Donde pillan estas dos fórmulas, ahí está igual, más abajito dice G igual a 11.200, ¿ya? Entonces, 11.200. Por J, J es 0,322. Y ya no, eso entre un paréntesis multiplicado por 1 sobre el área por R sub 0, perdón, al cuadrado. ¿Cuánto es el área? Por allá debe estar. El primer área. 7,5 Sí. por R sub 0 al cuadrado. ¿Cuánto es R sub 0 al cuadrado? Eso está acá. 2,51. 2,51 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Calcúlenlo con mucho cuidado, ¿no? Porque si se equivocan en un numerito todo va a salir distinto. Entonces, calculen todos, para que todos tengamos el mismo resultado. ¿87? Y al cuadrado. Sí.
9.236. Sí, sí, sí. Ahí está. Perdón. Ya, ahora sí. 76,3729. 76,3729. Sí. Ya, cae seguido porque es una tensión. Y ahora calculemos FE, ¿no? Ah, no. Sí, ¿no? Ya tenemos todo. Calculemos FE. FE va a ser igual a que FY, el que calculamos, 7,6877. 7,7877. 68. Más FZ, lo que acabamos de calcular, 76. Pueden guardar los datos en memoria, ¿no? Para no estar agobiándose con todos los decimales. ¿Cuánto vale H? Cero. Todo eso entre paréntesis y multiplicado por 1 menos raíz de varias cosas. 1 menos 4 por FY, ese de ahí abajo. 7,68. 77 por FZ, 76,3729 por H, ¿no? H este de acá, 0,646 dividido entre eso, ¿no? FY 7,6877 más, no es por 76,3729 y eso es el cuadrado. Y nada más, hasta ahí llega la raíz y se cierra todo el paréntesis. ¿Cuánto sale eso? 7. 7,4062. 7,4062. Sí. Bien, ahora tenemos que ver cuál de estos es menor. Si el FY o el FE según E4. ¿Cuál es menor? Este de acá, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, la tensión elástica de pandeo, FE, va a ser igual a 7,4062 KSI. Listo. Por fin, aquí termina el paso 3, ¿no? Que es el cálculo de la tensión elástica del pandeo. Ahora podemos pasar a calcular la tensión nominal, Fn. A ver. Ya después con Fn calculamos el peso Pn y con peso N calculamos la de diseño. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algún lugar en el que se hayan perdido o algo que no entendieron? Pregúntenme más, no hay problema. ¿Esto de acá? Claro, lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia de diseño. La resistencia de diseño siempre es el factor de seguridad por la resistencia nominal. ¿Ya? Peso N es la resistencia nominal a compresión. Entonces, peso N se calcula de esta fórmula. F sub N por AG. F sub N es la tensión nominal. AG es el área gruesa de la sección. F sub N se calcula mediante unos límites de la tensión elástica del pandeo. F sub N. ¿Bien? Y es lo que acabamos de calcular. ¿Ok? Bien. Bueno, lo que viene ya es fácil. Saquen la foto de lo primerito porque voy a borrar los cielos de esto también lo sacó. Bueno, entonces ya lo que sigue es hay que calcular Fn. Fn se calcula siempre según E3, ¿no? Porque es en E3 donde me dice cómo calcular Fn. Acá está. Denominator stress, F sub n se determina de la siguiente manera. Tenemos dos formas, ¿no? O hacemos estas comparaciones, estas acá, o aplicamos estas otras acá. El ingeniero siempre recomienda estas acá. ¿Ya? Entonces estas acá, las de aquí, las de izquierda, estas aquí las ignoro. Únicamente vamos a hacer estas comparaciones de acá. ¿Ya? Entonces fíjense, hay que ver cómo influye esta relación, ¿no? Si FY entre FE es menor a 2,5 o mayor. El caso que toque me va a decir que tengo que calcular Fn según esa ecuación. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto de acá.
Yo creo que acá no da para calcular eso, ¿no? Ya de 4. Cálculo de la tensión nominal. Entonces hay que preguntarnos, Fy sobre Fe, ¿cuánto será? ¿Cuánto es Fy? 7,60. No, Fy. 36. 36, ¿no? Y Fy es lo que calculamos. ¿Cuánto cuánto? 62. Ya, ¿eso cuánto me da? 4,86. Esto es mayor a 2,25, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a ocupar la ecuación E3, 3. ¿Ya? Esto de acá. Ay, ay, Eso, ¿ya? Y voy a calcular Fn de esta manera. Entonces, F sub n va a ser igual a ¿qué? 0,877 por F sub e. 0,877 por 7,4062. F sub n, ¿cuánto vale? 6,4952. 6,4952. KSI, ¿no? Porque es una tensión. Ya, listo, calculamos Fn. Pasemos ahora al cálculo de la resistencia nominal. Menor o igual a las solicitaciones resistentes. Eso es el LFD. Eso es la filosofía de diseño del LFD. Entonces, como no sabemos cuánto es P sub U, vamos a calcular cuánto es P sub U. ¿Cómo? Igualándolo. Phi para compresión es 0,9. Entonces, 0,9 por P sub n por 48,714. ¿Cuánto vale eso? 43,8426. 43,8426 26. kilos. ¿Bien? Esta, ¿no? Esa va a ser la máxima carga que va a poder aguantar, bueno, la resistencia de diseño de ese miembro, de esa sección. 43,8426 kilos. Transformándolo a tonelada. A ver. A transformarlo a tonelada, de la forma completa sería así, ¿no? Un kip son 1000 libras. Después, una libra son 0,45 35 92 kilogramos. Después, una tonelada son 1000 kilogramos. Entonces, 1000 con 1000 se va y lo multiplico directamente por 0,45 35 92. P sub U va a ser igual a 43,8426 y también va a ser igual ¿a cuánto? 19,8866 Toneladas. Bien. Listo, ahí está la respuesta, ¿no? El ingeniero nunca le gusta que la respuesta simplemente sea un número, ¿no? Sino que la respuesta sea una conclusión. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión podríamos dar? Primero que nada, que la máxima carga que va a aguantar va a ser 19 toneladas, 19,8 toneladas. Y el diseño del doble angular va a estar gobernado ¿por qué? Por el pandeo flexo torsionante. ¿Por qué? Porque la FE que utilizamos fue el que calculamos según E4. ¿Y qué es E4? Pandeo flexo torsionante, ¿verdad? Cuando hicimos la clasificación de la sección, solamente me decía que puede aplicar pandeo flexionante y pandeo flexo torsionante, ¿verdad? Pandeo flexionante es si hubiera ganado E3, pero ganó E4, ¿verdad? Entonces es por eso que el diseño fue hecho según E4 y E4 es pandeo flexo torsionante. Entonces, el diseño de la sección está gobernado por el pandeo flexo torsionante y la carga máxima que puede resistir es de 19,88 toneladas. Nada, a compresión axial, obviamente. Y ahí terminaría. Eso sería el ejercicio. Ahí muere.